SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, después del 23J, ¿cómo quedan no los políticos, sino las políticas? ¿Cómo nos queda y nos deja la situación postelectoral? Después de 7 años de nuestra última victoria en las elecciones generales, el Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones generales. El Partido Popular gana, pero el Partido Popular no suma. Muy orgulloso. Feijóo Muy orgulloso. no suma para ir a la Moncloa. Sí puede Gracias sumar a todos los millones de votantes, a los más de 7 millones de personas que han votado al Partido Socialista Obrero Español. sí puede sumar Hemos Sánchez. sacado más votos, más escaños y más porcentaje que hace 4 años. Gracias de corazón. Así que, después de una campaña electoral en la que hemos oído hablar mucho a los políticos y después de mucho análisis de esto, de cómo les afecta a ellos la situación, hoy en materia económica hay que leer las políticas y cómo nos afectan a nosotros. ¿Qué significa esto para, primero, el escudo social? Todo lo que se ha desplegado, ¿se sostiene o no? 2, ¿qué implica esto en materia energética, precios, luz? 3, ¿qué significa esto en materia de impuestos, fiscalidad? Porque todo eso ahora mismo está en el aire, en una situación de gobierno que se va a retrasar y de bloqueo político que Feijóo pretende desactivar y poner el reloj en marcha cuanto antes. Como candidato con más apoyo en las elecciones generales, con toda humildad, pero también con toda determinación, me hago cargo de iniciar el diálogo para formar gobierno. Hoy ha comenzado ya ese diálogo y esos contactos. La voluntad mayoritaria de los españoles expresada en las urnas este mismo domingo. Pero hoy el IBEX y la bolsa ha empezado a leer ya muchas cosas. Lo primero, descodifica que el Partido Popular no va a tumbar los impuestos a la banca, no va a tumbar los impuestos a las eléctricas y no va a sacar adelante la agenda fiscal que tenía prevista. Así que con todo eso, lo que hoy ha hecho el IBEX ha sido tropezar a primera hora. María Benítez, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Recuperarse algo después, pero ser una de las bolsas que más cae en toda Europa. Pues sí, el IBEX ha llegado a perder más del 1,5% en la apertura, el triple de lo que perdían el resto de bolsas europeas y, sin embargo, ha llegado a borrar más de la mitad de su caída y cierra un 0,4% abajo, recuperando los 9.500 puntos. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que los sectores que esperaban que se levantaran impuestos como energéticas y bancas han sangrado todo el día, también a la espera de que el BCE suba tipos esta semana, aunque al cierre las caídas se han relajado. Endesa es la empresa que más cae del IBEX, casi un 3%, el resto de energéticas en negativo apenas pierden medio punto porcentual y en cambio Repsol lidera las alzas del selectivo con subidas de un 3%. Por su parte, la banca sí que cierra con pleno de caídas, Bankinter es la que más pierde, algo más de un punto porcentual, le sigue Unicaja y Sabadell que se dejan casi un 1%. Todo esto a la espera ahora de certidumbre regulatoria de saber quién y cómo se gobierna. Hoy vamos a hacer lectura de todo esto. Primero, este es el impacto que han recogido los mercados y segundo, proyección de todo esto. A partir de aquí, ¿qué? XTB, Joaquín Robles, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Empecemos por esto último, empecemos por cómo lo han recogido los mercados. Lo que nos espera ahora mismo es inestabilidad en los mercados. ¿Se descuenta que vamos a un periodo largo de esto, bloqueo, inestabilidad? Pues desde luego que no, porque hemos visto cómo empezaba abriendo casi un 2% de caída, pero lo ha recuperado, por lo que de momento los inversores no están percibiendo, ¿no?, ese riesgo, esa inestabilidad. Es verdad que falta ver cómo se desarrollan las negociaciones, si se va a formar un gobierno sólido de cara a la próxima legislatura o si vamos más encaminados a una repetición de elecciones de cara a final de año, pero desde luego yo creo que esta semana va a estar más marcada por el BCE y por el resultado de 25 de las 35 empresas del IBEX que por las elecciones generales. O sea que quienes creían que
solo la victoria del PP sostenía el movimiento en la bolsa, en estos momentos lo que está diciendo la bolsa es justo lo contrario, que es despreocupación. Esto se soluciona de una manera u otra, pero en principio no se está descontando ni catástrofe, ni inestabilidad, ni bloqueo. Desde luego que no. Yo creo que al final a los inversores, lo hemos comentado siempre, lo que le interesa es la formación de un gobierno sólido, que tenga un marco jurídico y fiscal estable. De momento es verdad que falta por ver cómo se formará este gobierno, pero hasta la fecha yo creo que están tranquilos y así lo han dejado ver. De hecho, el bono a 10 años prácticamente ni se ha movido. De hecho, la rentabilidad ha subido ligeramente y la prima de riesgo ha estado estable también. Esto es lo que hoy nos deja la fotografía general. Estabilidad y ningunos de los nervios que hemos visto después de otras elecciones y después de otras victorias. Así que lo dramático de lo político no está siendo lo dramático de lo económico. Más bien, insisto, al contrario. Y a partir de aquí hagamos lectura paso a paso, sector a sector, porque que un gobierno u otro gobierne, y ahora mismo el escenario central es que Pedro Sánchez pueda repetir en Moncloa con una coalición de gobierno más abierta, pero con una coalición de gobierno progresista. Eso significa muchas cosas, empezando, primero, por política energética. Este gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría, porque las dificultades de la mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría. Y por eso vamos a poner en marcha, como quiero expresarles a continuación, un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año durante los próximos 2 años. Que estará en vigor en el año 2023. El sector energético se enfrenta de momento a muchos cambios, pero el impuesto que se le impuso, el impuesto que se estableció, sector eléctrico, gasista y petrolero, se queda. Joaquín Robles, y lo que se salva es la agenda que el gobierno español había llevado a Bruselas. De momento, esa fiscalidad especial que se está intentando implantar en toda Europa y que algunos países han copiado ya, esto está aquí para quedarse. De momento sí, es verdad que estas empresas lo van a reclamar, veremos qué es lo que pasa en el futuro, pero si sigue el bloque de izquierdas, lo más probable es que continúe y que también veamos cómo la transición energética hacia un modelo más sostenible pues va a ser una de las prioridades de este nuevo gobierno, que era algo que se podía dudar, ¿no?, con el bloque de derechos, que sí que había apostado por prolongar, ¿no?, la vida de las energías nucleares. Y bueno, veremos cómo lo recogen también los mercados en el futuro, porque es verdad que hay mucha expectativa sobre las empresas relacionadas con las renovables, pero no terminan de tener una evolución tan positiva. Pero ahora mismo lo que uno podría esperar es, boom de renovables y cierto castigo a las energéticas tradicionales, especialmente las más vinculadas a carbón y a energías más sucias, ¿no? Desde luego que sí, pero hay que recordar que esto es un proceso a medio plazo. No hay tampoco medidas que vayan a reflejar, ¿no?, un optimismo en el corto plazo de impacto directo, y al final la transición energética depende de muchos factores, sobre todo de una inversión muy potente que esperemos que también llegue de Europa, de la evolución de las materias primas con las que se construye esta infraestructura y también del ciclo económico en el que nos encontremos. Esto, para quienes nos están escuchando, significa 2 cosas. Primero, ese impuesto se queda y, por tanto, ese impuesto ha de utilizarse y será repercutido tal y como el gobierno había planteado. Hay una segunda cosa que se queda también, y es aquella excepción ibérica, que ha ahorrado 5.000 millones en la factura de la luz y que podría haber repercutido a las eléctricas. En principio se queda en los bolsillos en los que estaba. Así que esas son las 2 cuestiones que se quedan. Hay una tercera y muy importante. El gobierno está intentando impulsar en Europa una reforma del sistema actual de precio de la luz. Es lo que les hemos contado muchas veces y se llama sistema marginalista. Ese sistema marginalista es el que pone el precio de la energía solar, el precio de la energía hidráulica, el precio de la energía nuclear, el precio del gas y la energía más alta es la que fija el precio para todos. Es el marginal que hace que todo se pague al precio más alto. Les hemos contado muchas veces la metáfora de poner algo de jamón barato, un poco de paletilla y 10 gramos de 5J y todo se paga a precio de 5J. Ese sistema ha de ser reformado por el gobierno y ha de ser reformado a nivel europeo. De hecho, el Ejecutivo está planteando ya otro sistema llamado CFDs, contratos por diferencias, que hace 2 cosas. Primero, paga por la capacidad disponible. Les paga a las eléctricas por tener energía disponible. Y segundo,
contrata a largo plazo, evita los vaivenes y sobre todo abarata la factura, describía el secretario de Estado de Energía, Gonzalo García Andrés. El del sector energético, tanto la generación, producción y distribución de carburantes como la generación y distribución de electricidad y gas, donde hemos visto una ampliación muy significativa de los márgenes empresariales que confirma que las medidas que ha venido adoptando el Gobierno sobre el sector energético... El objetivo final es exactamente ese, menguar los márgenes de beneficio y, por tanto, abaratar la factura al consumidor. Para reducir los precios de la energía a todo el resto de sectores, pues claramente estaban justificadas. Y ahora mismo esto es la siguiente amenaza también sobre el sector. Hoy ha presentado resultados Naturgy. Naturgy aumenta sus beneficios un 88% en el primer semestre. Gana 1.045 millones de euros en 6 meses. Es casi el doble de lo que ganó en el semestre pasado. Y reporta unos beneficios antes de impuestos y antes de amortizaciones de 2.800 millones. Es un resultado espectacular que podría haber sido todavía mayor porque parte de esos beneficios Naturgy los ha utilizado para menguar su deuda, un 11%. Así que hoy sacaba pecho y presentaba. We move over to the consolidated results. First point that we have to remark is EBITDA growing by around 39% to shy of 2.9 billion euros. Un crecimiento del 39% en sus beneficios antes de impuestos. Y un 88% de beneficios después de impuestos, 88% de aumento. El gobierno español ahora va a impulsar ese nuevo sistema de contratos por diferencias, va a intentar orillar ese sistema marginalista tal y como había planteado. Eso, Joaquín Robles, XTV, ¿vuelve a significar menos margen de beneficio para las compañías eléctricas, algo de factura más barata para el consumidor? Yo no sé si factura más barata, porque luego habría que ver, ¿no?, la aplicación de la norma, pero lo que sí vendría dado es una mayor estabilidad en la factura, que yo creo que es algo también de agradecer, porque hemos visto durante los últimos meses cómo la volatilidad en los precios de la energía, ¿no?, sobre todo del gas, pues ha generado, ¿no?, esas subidas de precios desorbitadas y esa dificultad, ¿no?, también para calcular por qué se está cobrando ese precio, ¿no?, por la luz. Y luego, respecto a las principales eléctricas de este país, hay que recordar que son muy pocas, que las barreras de entrada en este sector son muy altas y que por eso tienen también esa facilidad, ¿no?, para tener una estabilidad de los resultados independientemente del ciclo económico, y en este caso, pues claro que se han podido ver, ¿no?, beneficiados de un aumento de márgenes. Podemos esperar lo mismo en Iberdrola, lo mismo en Endesa, 88% y arriba Naturgy. Sí, hay que ver, ¿no?, porque muchas de estas empresas ya tienen su negocio mucho más diversificado y no todas tienen los mismos márgenes, pero sí, yo creo que es un poco la hoja de ruta. Es verdad que algunas empresas a lo mejor pueden maquillar, ¿no?, esas cifras de beneficio reinvirtiendo gran parte en toda la transición energética, quieren ir rotando ya su negocio y de hecho estos altos beneficios, igual que el de otras compañías energéticas como Repsol, lo que han servido es precisamente para adelantar, ¿no?, prácticamente 2 y 3 años los planes, ¿no?, estratégicos que tenían de cara pues a 2024, 25, 26, depende de la empresa. Le pido que no se retire, hoy le vamos a sostener en todos los sectores que vamos a leer. Hemos visto ya economía y estabilidad en general. Hemos visto ya política energética. Me van a permitir que les cuente lo que no va a pasar y que ha protagonizado los últimos días de campaña. Ruido de campaña. Créanos, es lo que es, ruido de campaña. Con esa amenaza de poner peajes en todas las autovías, pagar por rodar. Esto es lo que se deducía, se infería de las palabras de la Comisión Europea, que no decía exactamente eso. Lo que decía es, el gobierno español propuso esa medida en 2021, en el paquete original. Nosotros entendemos que hay que poner peajes, pero, decía la Comisión Europea, ni lo estamos hablando, ni es el momento. Literalmente, la Comisión Europea decía esto. Lo que podemos decir es que el plan español, como fue propuesto por España y acordado por la Comisión, incluye un compromiso de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte. Nosotros entendemos que eso exige un mecanismo de pago por el uso de carreteras que empezaría en 2024. Pero esto no es una discusión para el día de hoy. Eso no está discutiéndose y no está sobre la mesa.
El gobierno, después de que la oposición dijera esto es lo que se va a hacer, ha desmentido una vez y dos y tres veces que esto se fuera a hacer. El plan estaba presentado en 2021, estamos a 2023 y el Ejecutivo decía las cosas han cambiado. 2 años después, no y rotundamente no. No, rotundamente no va a haber peaje, es más. No lo digo solamente por el discurso, es que en la hoja de ruta de este gobierno justamente figura el que hemos sido el gobierno que quitó el peaje de la P4. Yo creo que aquí en Andalucía la gente sabe de lo que hablo, que el gobierno en este momento y además... Lo decía la ministra de Hacienda, lo decía el presidente del gobierno. Si es que hemos levantado 1.000 kilómetros de peajes, 1.000 kilómetros. Es que ahí están los hechos. Se podrá hablar, se podrán decir cosas, pero los hechos son. Y los hechos lo que atestiguan es que este gobierno ha levantado 1.000 kilómetros de peaje. Nos empezamos a hacer viejos con esto de los trucos de campaña. Porque en 2018 y 2019, campaña electoral, el Partido Popular también hacía pública la intención secreta, supuestamente, de un gobierno que iba a poner peajes en las autovías. Entonces se acusaba a José Luis Ábalos, que decía... La verdad es que se trata de una propuesta incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a que se acompaña a los fondos que estamos pidiendo a Europa y que nos exige una serie de reformas en la línea de la política europea. Decía, esto es lo que se ha pedido, esto es lo que se ha planteado, pero no hay intención. Es más, lo que decía Ábalos en aquel momento es, la intención, el plan es originario del Partido Popular. Están utilizando esos cálculos en función de la tarifa que a ellos se les ocurrió. Y yo le puedo asegurar que nosotros, si hemos pensado en algo, sería siempre, como mínimo, 1/3 más barato que ellos. ¿Por qué nos hacemos viejos con todo esto? Porque hemos visto cómo se jugó en 2018-2019. En aquella campaña electoral, el PSOE iba a poner peajes en las autovías. Nunca ocurrió. Se ha vuelto a jugar ahora, 2022-2023. El origen de todo esto es el origen del gobierno del Partido Popular exactamente en el año 2018. En aquel momento, el Partido Popular encargó al INECO un informe urgente para instaurar el plan de pago por uso en las autovías. El informe interno del INECO daba hasta el cálculo. Se podían recaudar 2.743 millones a propuesta de entonces el ministro Íñigo de la Serna. Lo lógico hubiera sido, en un contexto normal y teniendo en cuenta que estamos hablando de decisiones que van a ser importantes para el futuro de este país, llegar a un cierto acuerdo político. Instaurando un peaje de 2 céntimos por kilómetro para los coches y de hasta 6 céntimos por kilómetro para los camiones. Su gestión, su utilización, el mantenimiento y conservación de la... Pero llegó la moción de censura 99 días después de aquel informe y aquello nunca salió adelante. Parte de algunos representantes y en particular... Entonces, en aquella primera campaña, el Partido Socialista echaba en cara al Partido Popular lo que denunciaba como hipocresía. La hipocresía de usted y la demagogia es que, mire, estudio para la implantación de un sistema de peaje abierto en la red de carreteras de alta capacidad del Estado. Diciembre del 12. Cuando usted quiera, explíquenos cuánto pensaban cobrar el PP. Así que nos van a perdonar, pero ni un partido puede acusar al otro de intentar aprobar esto en secreto, ni el otro partido puede escandalizarse por esa acusación. Se ha jugado, se ha descartado, los dos partidos lo han tanteado, ninguno de ellos lo ha aprobado y este tema del peaje en las autovías, hasta que haya una decisión, es simplemente humo y propaganda en campaña política. Esta es la herencia que ustedes dejaron. Así que esto archivado. De momento no, las autovías no tendrán peaje. De momento tampoco habrá extensión a la vida de las nucleares como proponía Vox. Nuestro compromiso es claro. Si llegamos al gobierno, en Garoña habrá una central de producción de energía nuclear. Bueno, los técnicos que trabajan ahí, incluidos los técnicos de Nuclenor que aún están, lo que nos dicen es que... El planteamiento ahora mismo es que entre 2027 y 2035 las nucleares estén cerradas. La agenda de Vox de extender la vida de esas nucleares no sale adelante. Para garantizar, por supuesto, la seguridad y la utilidad de esa central. Vista situación general, visto energía, visto autovías, vistas nucleares, nos queda banca. Y en la banca hay un impuesto que
sí se sostiene. Nadia Calviño decía: yo creo que está claro que es preciso establecer un gravamen sobre los beneficios extraordinarios del sector bancario y además también yo creo que está claro que el sector tiene margen suficiente como para que ese gravamen extraordinario no se repercuta en una subida de Joaquín los costes Robles, para los XTV, impacto aquí. Hoy la banca sí ha sangrado, viendo que suben tipos, pero viendo que esto se sostiene. ¿La banca va a perder? Bueno, no va a perder, ¿no? De hecho, muchos de los bancos españoles vienen de registrar el mejor resultado anual en su historia. Están ahora mismo en un momento muy bueno, con los tipos de interés más altos de la última década. Han ensanchado el margen de intereses muchísimo, lo que le está llevando a tener muchísimos mayores ingresos, ya sea por comisiones o por la rentabilidad que le dan sus préstamos, y probablemente es que siga así. Obviamente la amenaza es que esta subida de tipos lleve consigo una desaceleración económica que desplome la demanda de crédito y aumente también la tasa de morosidad, que por cierto también está en mínimos. Pero la banca... Pero hoy hemos empezado a ver exactamente eso. Déjeme que le pida datos, Edu Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Porque hoy hemos empezado a ver exactamente eso. La tasa de morosidad ya encadena 2 meses de dudosidad, encadena 2 meses consecutivos al alza. Sí, esos créditos dudosos en la banca están en plena subida y alcanzan ya el 3,59%. Con estos datos, como decías, encadenamos 2 meses seguidos de repunte y hay señales ya de que las familias están notando los apuros hipotecarios. De todo este crédito concedido aquí en España, más de la mitad se da a tipo fijo. La dudosidad en el cobro pasó del 3,51% al 3,55% el mes pasado y ahora sube otro 0,04% hasta el 3,59%. Hablamos de que en total son 42.815 millones de euros de dudoso cobro en nuestro país. Son 300 millones más que en el mes pasado. Joaquín Robles, lo que ha dado beneficios a la banca, la subida de tipos, ¿le puede dar ahora problemas? Bueno, obviamente es difícil, ¿no?, que pueda perder, ¿no?, todo esto que ha ganado, pero es verdad que, bueno, un desplome, ¿no?, en la demanda y luego también unido a un aumento de la tasa de morosidad, llevamos hablándolo mucho tiempo, es que al final las subidas de tipo tardan en impactar, ¿no?, a la economía real entre 18 o 20 meses. Lo vamos a empezar a ver ahora. La gente le han empezado a subir los precios y ha podido aguantar con los ahorros que tenía, pero ahora se está empezando a ver un mayor uso del crédito, un mayor aumento, ¿no?, de la tasa de morosidad, y claro que puede comprometer los beneficios de la banca. Pero bueno, aún así vamos a conocer los resultados esta semana de la gran mayoría de los bancos españoles y es muy probable que sigan batiendo expectativas, sigan siendo muy buenos. De ahí a que sea una buena oportunidad en bolsa, no lo creo. Nosotros pensamos que el recorrido al alza ya cada vez va a estar limitado, pero que los resultados van a seguir siendo buenos, estamos seguros. Pues Joaquín Robles, XTV, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Efectivamente, esta semana vamos a ver 20 de las 35 compañías del IBEX presentar resultados: Santander, BBV, Iberdrola, Repsol, entre otras. Nos queda una última cuestión, y es si el escudo social se sostiene. Tenemos una montaña de deuda. Ha sido objeto de campaña electoral. Esta semana en la que el gobierno se ha vuelto a romper y en la que hemos vuelto a comprobar que tenemos la mayor deuda de nuestra historia, así también es fácil ser presidente del gobierno. ¿Sabéis cuánto esa montaña de deuda ha de menguar? Es cierto que ya lo está haciendo. En el último año, la deuda pública ha crecido un 5,8%, se ha incrementado en 85.000 millones de euros de deuda pública cada día. Pero en los últimos 2 años había llegado a tocar el 125% del PIB y estamos en el 113%. Así que esa deuda está menguando. Y el gobierno lo que dice es: no va a haber recortes. El gobierno PSOE-Sumar dice: no habrá recortes, puede haber subidas de impuestos puntuales, pero habrá una mengua de la deuda, del déficit. Lo que ha hecho España, como el resto de economías europeas, es endeudarse. ¿Para qué nos hemos endeudado? Nos endeudamos para comprar vacunas, nos endeudamos para comprar... Así que el gobierno sostiene que no se va a recortar el escudo social y que se puede mantener los servicios que se han dado hasta ahora. Eso es lo que dice el Ejecutivo, eso es lo que dice María Jesús Montero. Quería anunciar que para el año 2024 vamos a cumplir con el Pacto de Estabilidad y el déficit de nuestro país se situará en el 3%. Un déficit que adelanta un año la previsión que se mandó en el periodo anterior. Así que las políticas en lo económico y en lo social que nos han traído hasta aquí parecen continuar a partir de aquí. Hora 25 de los Negocios, cerramos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Cadena SER. La radio.